Chamartín volvió a ser noticia el 22 de julio por una nueva jornada negra, un déjà vu donde se produjeron numerosos retrasos, algunos de varias horas, vestíbulo a rebosar y quejas por doquier, una vez más por falta de información y que ha llevado a una de esas imágenes casi insólitas, la comparecencia conjunta de los presidentes de Renfe y Adif, Raúl Blanco y Ángel Contreras, para dar explicaciones de lo sucedido. Otra vez una de esas tormentas perfectas donde se unieron más viajeros de lo habitual, dos averías simultáneas, las obras en la propia estación e incluso un incendio, y que obligó a activar un plan de contingencia especial. Todo con imágenes que recordaban a episodios muy cercanos y una vez más con pasajeros entre cabreados y resignados, repitiendo esa frase tan manida de "no nos dan información". Un problema que Renfe y Adif siguen arrastrando y que no logran solucionar. Caos que se produjo por varios motivos que casi por efecto dominó afectó al tráfico ferroviario de alta velocidad en las relaciones con Levante y el norte e incluso salpicó a las cercanías. A las 14:50 se cortó la circulación en las vías 20 y 21 de la estación de Chamartín debido a una incidencia técnica en un tren Avant con origen Madrid y destino Valladolid que obligó a desviar los servicios de alta velocidad y larga distancia. En paralelo, a las 17:15 horas se registró otra incidencia en un hablo entre Villarrubia y Valdemoro que provocó retrasos de 50 minutos en la parte sur hasta que pudo ser transbordado, circunstancia que afectó a todo el corredor de Levante, algo a lo que se sumó de forma simultánea un incendio próximo en el norte de Madrid, entre Zarzalejo y Villalba, que también afectó a varios trenes de cercanías. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. En total, los problemas afectaron a 54 trenes de larga distancia y alta velocidad y 10 trenes de media distancia, con retrasos medios en el entorno de los 50 minutos, aunque en algunos casos se acercaron a las 3 horas. Para ello se activó un plan de actuación para atender a los usuarios y garantizar que se prestaban todos los servicios programados para esa jornada. Incluso se asegura la actuación de los portavoces oficiales para garantizar que todos los mensajes llegaban en todo momento. Entre esas medidas se enviaron declaraciones de voz a los medios y se difundió información a través de las redes sociales en tiempo real. También hubo una coordinación continua con los servicios de atención al cliente, se distribuyeron botellas de agua entre los viajeros y se les prestó asistencia en las estaciones, emitiéndose anuncios regulares a través del sistema de megafonía y se atendió telefónicamente de manera continua a la prensa y a los viajeros. Y excepcionalmente se abrió la sala club para atender en los momentos de más afluencia a personas mayores y niños, algo que por lo visto en las quejas de los usuarios no sirvió de mucho, un tema que Renfe y Adif deberían corregir y mejorar: la información, de forma clara y concisa. Y es que la gente en general es comprensiva, más ante problemas técnicos o de fuerza mayor, como suele ocurrir en estos casos, y cuando se pierden los nervios es cuando da la sensación de que o no se hace nada o la información es deficiente o nula. Además, los medios de comunicación apenas informaron más allá de lo que estaba pasando en la propia estación. Falta un verdadero portavoz de Renfe y Adif que atienda a los medios a la más mínima oportunidad y de forma rápida, directa y clara, arrojando luz sobre los problemas, algo que sigue sin ocurrir y que deja a los medios de comunicación sin opciones más allá de informar de lo evidente, dando muy mala imagen de ambas instituciones. En cuanto a la parte que afecta a Adif, se aseguró que se actuó de forma inmediata, destacando la regulación de los accesos a las zonas de embarque para evitar aglomeraciones e ir laminando la entrada de los viajeros, reforzándose hasta un 50% más el número de auxiliares para ayudar a informar, y se dobló el turno de todo el personal de estaciones. También se solicitó la presencia de fuerzas de seguridad del Estado para contar con su vigilancia y atención, se reforzaron los mensajes de megafonía y se instalaron megáfonos adicionales para informar en tiempo real.
Además, ambos presidentes reiteraron sus disculpas a los usuarios afectados, recordando que todos los servicios fueron realizados, tanto en las salidas como en las llegadas programadas, en coordinación con las estaciones principales a las que se iban derivando trenes, con Adif y con la ayuda de los equipos técnicos, agradeciendo su labor. Comparecencia que es de agradecer y destacar, pero que deja en evidencia que sigue habiendo mucho por hacer en esa comunicación en el momento clave, el durante. Pero no todo son malas noticias. Precisamente esta misma semana se ha producido un importante avance en los trabajos en marcha en la propia estación del norte de Madrid, con la finalización de la construcción y conexión de 4 nuevas vías de alta velocidad y sus correspondientes andenes, con las que completa la duplicación de vías de alta velocidad, pasando de las 6 iniciales a 12, lo que ayudará notablemente a dar respuesta al constante incremento de tráfico y viajeros, cada vez más evidente. Obras de las que ya hemos hablado en varios vídeos y que transformarán por completo este vetusto edificio y lo colocará de lleno en el siglo XXI, y que poco a poco debería ir dejando atrás los capítulos de incidencias y caos que estamos viendo en los últimos tiempos y que, como en el caso del pasado lunes, se producen por una conjunción casi murciana. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.